Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy con un programa continuación de un tema que ya venimos tocando en forma reiterada, pero no por eso se ha resuelto ni mucho menos, que es el tema de los salarios de todo el equipo de salud, del recurso humano. Bueno, hoy están prestigiosos profesionales y voy a saludar a Jorge Neira, que ahí lo estoy viendo, conductor de este programa hoy. Miguel está con una pequeña nana, me dijo que va a estar seguramente la semana próxima, así que Jorge, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la participación, como siempre, de mi amigo Miguel Fernández Vigil, de Roberto Bordone y de Jorge Coronel. A Jorge Coronel una doble agradecimiento y es porque estamos en contra. Comenzamos desde hoy a la mañana con una reunión, digamos, de distintas entidades. Que le voy a pedir justamente a Jorge que nos haga un pequeño resumen de lo que hicimos hoy a la mañana y así entramos específicamente, está vinculado al tema que nos toca hoy. Así entramos de lleno, digamos, en la charla con Miguel, a quien le agradecemos muy especialmente, y a Roberto también su presencia en esta reunión. Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en el programa, así que extrañándolo a Miguel, pero bueno, a veces la vida nos pone en esta situación. Hoy fue un día interesante en la Confederación Médica. Hemos estado justamente analizando junto con Jorge el tema, él representando a la academia, también con la AMA y Comra, tratando el tema de los honorarios y los salarios médicos y el deterioro que ha venido ocurriendo en los últimos años, en las últimas décadas, y viendo la posibilidad de que entre las instituciones médicas empecemos a tratar de unirnos, a buscar mesas de concertación, fundamentalmente para lograr objetivos en favor de los profesionales de salud en general y de los médicos en particular. Así que fue una jornada muy interesante. Estuvieron muchas provincias y entre ellas cada una planteó su realidad, su situación, cómo están con las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales y también con la medicina prepaga. Así que el análisis fue largo y bueno, vimos muchas aristas que podrían ser consideradas para lograr algunas mejorías en un corto o mediano plazo. Así que en la medida que vamos conversando, seguramente vamos a ir dando mayores datos de lo que se conversó hoy, Jorge. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Jorge. Estamos un saludo a Miguel, que él está generando por el fondo con otro debate, así que quedamos con Miguel. Roberto, me gustaría que hicieras un pequeño resumen de la pauperización del médico como publicaste en el diario La Nación hace semanas, y después pasamos a preguntarle algunas cosas específicamente a mi amigo Miguel Fernández Vigil. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este foro y este interesantísimo programa que lo vengo siguiendo ya hace un tiempo. Y bueno, acabo de escucharlo al doctor Jorge Coronel y me alegra mucho lo que él acaba de explicar. O sea, es algo muy auspicioso. Yo por lo menos lo planteé en un artículo en el diario La Nación hace un par de años, la importancia de que las instituciones médicas se reunieran. En ese momento yo lo imaginé como en una agencia que podría tener su autarquía administrativa y demás respecto al Ministerio de Salud de la Nación, pero que estuviera orbitando en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? La idea central en ese momento, y sigo sosteniendo lo mismo, es que hay que despolitizar todas las cuestiones de la atención de la salud, porque en general si ustedes se juntan, o como nos hemos juntado varios médicos, epidemiólogos y demás en distintos grupos, como el grupo
Medeos, el Grupo País y demás, uno lo que nota es que hay un consenso, yo les diría, en el 90% de las cosas. De manera tal que lo que hay que hacer es sacar de esas refundaciones políticas que ocurren cada 4 años y tener políticas de salud de largo alcance. Y yo me imagino que la mejor forma sería a través de una agencia nacional de salud, repito, que tenga autarquía y que sea justamente la que suministre al Ministerio de Salud ideas, proyectos que se puedan mantener en el tiempo. Uno de esos aspectos, obviamente, es el que nos ocupa hoy, que son los salarios, y yo lo ampliaría el título del programa, salarios y honorarios del equipo de salud, ¿no es cierto? Son los dos aspectos. El médico no solamente en relación de dependencia, sino el médico en esa supuesta situación de autonomía laboral que no es tal, bueno, como yo la desarrollé en este artículo hace poco, ¿no? De manera tal que, Jorge, me estás dando una gran alegría, porque esa iniciativa, yo creo que el camino es por ahí, digamos, ¿no? Con respecto a lo que vos me pedís, Jorge Neira, es, bueno, no hice más que expresar un poco lo que venimos pensando también desde hace muchos años, porque esto es transversal, no es responsabilidad de un partido político en especial ni de un gobierno, sino que es un deterioro, como muy bien lo manifestó el doctor Jorge Coronel, es un deterioro que viene como mínimo de 40 años atrás. Y el médico en general, yo lo que comento ahí en el artículo, es que siempre está sometido a una contraparte que tiene una posición dominante respecto a cómo establecer las relaciones contractuales con el médico. Esa posición dominante la ejerce el Estado en el subsistema de financiación estatal, la ejercen las obras sociales en el subsistema de la seguridad social y la ejercen las prepagas en el subsistema de prepagas. De manera tal que siempre el médico está en una situación inferior, no pudiendo determinar las condiciones no solamente económicas, sino las condiciones de bioseguridad de su trabajo, ¿no? De manera tal que ese es un aspecto muy importante. Pero paralelamente a ese aspecto, se está gestando un problema que algunos ya lo empiezan a entrever, no todos, y que yo lo resumí ahí en el artículo como la crisis de la triple C. O sea, hay una crisis se está gestando una crisis de calidad, una crisis de cantidad y una crisis de confiabilidad en la medicina. Con respecto a la cantidad, porque muchos médicos están dejando de decidir ejercer determinadas especialidades porque son muy poco rentables, y básicamente lo que se está dejando de decidir ejercer son las especialidades clínicas, cuya única fuente de ingreso es la consulta médica, que es justamente el ítem más deteriorado, más degradado desde el punto de vista del arancelamiento médico. Esa sería la crisis de cantidad. La crisis de calidad es porque ya un porcentaje muy importante de médicos están decidiendo no formarse en una residencia médica, que todos consensuamos que es la mejor forma de prepararse para ejercer una especialidad médica. Además, el médico, al ganar poco, entra en un circuito realmente perverso de pluriempleo, en donde le va quedando muy poco tiempo para la educación médica continua. Por lo tanto, eso también hace a la crisis de calidad. Y la tercera C, que es la crisis de confiabilidad, que es una consecuencia directa de lo anterior. O sea, hay un porcentaje, por ahora marginal, pero existe, de médicos que buscan atajos para salvaguardarse de toda esa situación tan adversa. Y bueno, ahí tenemos los problemas de sobrefacturación, de sobreprestación, etcétera, etcétera. De manera tal que es un problema que se está gestando, que lo estamos viviendo y que puede tener alcances insospechados, ¿no? Básicamente el núcleo del artículo era ese, Jorge. Sí, muchas gracias, Roberto. Sí, muchas gracias, Roberto. Quería más que nada que hicieras un resumen, ya lo sabes el texto, pero me parece interesante. Y en ese sentido, yo creo que hay como un círculo virtuoso, que es el de anestesiología, ¿no? Y aprovechando que está Miguel, a mí con la Asociación de Anestesia me Jorge, sí. Estás con el micrófono abierto en otro lado y está saliendo en reverberancia. Hay dos micrófonos abiertos en tu lugar. A ver si lo puedo... ¿Tenés que cerrar el micrófono? Hay dos micrófonos abiertos.
¿Dónde estás? A ver ahora. A ver Ahora sí, ahora. ahora sí. Bueno, decía que con la Asociación de Anestesia me dieron un afecto de muchos años porque, como vos te acordarás, Miguel, yo daba la clase de medio interno en el curso superior desde el principio, desde que Aranguren era un edificio chiquito, y después vi el crecimiento que tuvo anestesia y sobre todo, digamos, cómo lograron jerarquizar la especialidad por un lado y por otro lado jerarquizar el honorario o el sueldo del anestesiólogo. Por eso me gustaría que hicieras un pequeño resumen, que contara, porque esta es una experiencia muy interesante, que para mí no es aplicable a otras especialidades, pero me gustaría que de viva fuente, de tu experiencia de tantos años y ahora como presidente de la ARBA, que nos cuentes un poquito cuál es la situación actual del anestesiólogo, que me parece que está en sus mejores momentos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Y sí, yo te diré, esto tiene muchos años, Jorge, como vos decís. Yo tengo 47 años de socio en la institución. Esto tiene muchos años. Si Dios quiere, en unos meses estamos cumpliendo 80 años nuestra asociación. Es decir, que esto no es nuevo, obviamente. Lo que hemos ido es mejorando, digamos, dentro de la institución, como bien vos dijiste, creciendo, no solamente dándole el apoyo a la formación médica, que para nosotros es fundamental, y en eso jerarquizamos, porque hace años atrás lo que opinaban de nosotros, que lo único que nos interesaba era facturar por el dinero. Y hemos demostrado que no es así. Hoy tenemos, vos lo conocés, nuestra institución, tenemos no solamente un curso de excelencia, sino escuchaba a Roberto Barán, como dijo recién, con respecto a la formación. Nosotros ya desde hace años no hay otra forma de formarse como anestesiólogo que no sea a través de la residencia médica. Esa residencia médica que tiene obviamente muchos hospitales para concurrir, el curso universitario lo damos nosotros en convenio con la Universidad de Buenos Aires. Es un curso de 5 años. Vos sabés porque lo visitaste y estuviste presente en nuestro centro de simulación, que es nuevo porque tiene 2 años, se inauguró durante la pandemia y hace que tenemos, por suerte, ¿no? Y muy orgullosos, un centro de formación, investigación y de simulación que es único en el mundo, pero en el mundo realmente, ¿no? Es superior al de Harvard, es superior al que está en Alemania, es superior al español. Es decir, vos lo visitaste, sabés de los 6 quirófanos que tenemos para entrenamiento, las aulas, el movimiento que tiene este centro. El último congreso donde vos estuviste justamente presente, lo pudimos hacer por primera vez en nuestra propia institución, no teniendo que utilizar un hotel, digamos, y nuestros residentes se forman en nuestra institución. En este momento tenemos una formación entre nosotros, ARBA, como decís vos, que es la de Buenos Aires, es la nuestra, es una filial de las 23 que hay en el país, obviamente la más numerosa, la más populosa, pues somos 2.500 socios y hay 6.000 y moneditas de anestesiólogos en todo el país. Así que somos más del 40% de anestesiólogos en esta asociación, pero en total aquí se forman 675 residentes, de primero a quinto año. Lo otro que creemos que también hemos hecho hincapié en forma muy importante, no solamente de hablar del tema de la defensa del honorario, sino primero en la formación de excelencia, para que evidentemente el anestesiólogo nuestro, por lo menos, sea justamente una formación de excelencia. Es decir, prácticamente irrepetible. Inclusive vienen de otros países, digamos, a formarse o a hacer fellows en distintos lugares, justamente por eso que hemos logrado, digamos, de tener esa excelencia académica que creo que es fundamental. Y por otro lado, en defensa del propio paciente, que es a quien nos debemos, ¿no? Y por otro lado, cuando escuchaba al doctor Roberto, recién hablaba, también hacemos hincapié en el equipamiento, no solamente de los hospitales públicos, sino de los sanatorios. Y hacemos mucho hincapié en eso. Nosotros tenemos ingenieros dentro de la asociación, tenemos 4, de los cuales continuamente vamos a evaluar, a pedido obviamente de los directores de los sanatorios o de los hospitales, cómo está el equipamiento anestésico, digamos, y hacemos mucho hincapié en que esté de primer nivel. Es decir, para poder dar anestesia. No solamente eso, sino que unos años a esta parte también hemos hecho hincapié y conocemos, digamos, cómo está la salud pública y lo deteriorada que está desde el punto de vista de financiamiento. Hemos hecho y estamos haciendo donaciones a todos aquellos hospitales públicos que tengan residencia de anestesia, que son muchos. Son aproximadamente 50 hospitales, 52 hospitales, los que tienen residencia de anestesia. Y durante estos últimos 4 o 5 años de la pandemia a esta parte, hemos donado, por ejemplo, 72 carros de vía aérea dificultosa o carro Vortex, que son de alta complejidad para tratar una vía aérea dificultosa. Hemos donado a la fecha 64 ecógrafos
para que los anestesiólogos puedan trabajar con ecógrafos como se forman en nuestro centro de simulación, porque los hospitales públicos ecógrafos dedicados a anestesia son muy pocos los que lo tienen, nosotros los hemos donado, y ahora últimamente estamos no solamente previendo donar carros de paro cardíaco, sino que monitoreos de neuromonitoreo, de profundidad de sueño, bombas de infusión junto con estos carros, y por otro lado, equipos, digamos, de alto flujo con humidificador para tratar pacientes con dificultad de manejo de la vía aérea. Es decir, que la formación para nosotros es prioritario. ¿Qué hicimos también? Que el médico formado en nuestra institución tenga un compromiso con la salud pública. Porque yo, que estuve 38 años en un hospital público, ya me jubilé hace unos años, yo noto el deterioro que tiene la salud pública en equipamiento, como acaban de decir los colegas, en el honorario, es decir, el sueldo que uno cobra realmente es lastimoso. Es decir, hay hospitales, no voy a dar nombres, pero que están haciendo en este momento en Capital Federal contratos por médicos por 180.000 pesos por 3 meses, en pediatras, en neonatólogos. Es realmente ofensivo. Yo creo que está casi por debajo de cualquier sueldo, cualquier jubilación paupérrima que estamos viendo, y sin embargo se firman ese tipo de convenios o contratos. Bueno, nosotros eso estamos en contra. Nosotros lo que defendemos es el honorario médico para poder dar una prestación de calidad al paciente. Y yo creo que lo hemos logrado. Es decir, nosotros nos hemos juntado, posiblemente los médicos somos muy personalistas en la forma de actuar en general, digo, y nosotros lo que hacemos es estar reunidos en nuestra institución para defender no solamente el honorario médico a través, digamos, de nosotros los propios médicos, sino la calidad de formación que nos parece fundamental. Y yo creo que hemos llegado a un logro y que hay que mantenerlo. Y como te decía, Jorge, el tema de la salud pública nos parece fundamental, porque yo, que lo viví en mis últimos años de hospital, yo veo que hoy la salud pública es un poco expulsiva para el médico. Los médicos jóvenes no se quieren quedar en el hospital público. Antes uno se formaba en el hospital público y se quedaba, aunque trabajara en privado. Yo durante 30, vos me conocés porque nos hemos visto, vos me has recibido cuántos pacientes en terapia, y la realidad es que uno trabajaba en el hospital público, pero por otro lado lo hacía la actividad también en el hospital privado o el sanatorio privado. Y hoy la gente joven no se quiere quedar en el hospital público, prefiere hacer ambulancia en sus primeros años, o como dijo recién Roberto, que lo describió, tratan de hacer lo que pueden para salvarse, porque los sueldos realmente, los honorarios son muy malos, ¿no? Así que bueno, abierto a las preguntas que me quieran hacer, ¿no? Creo que se congeló la imagen de Jorge, ¿no? Sinceramente es un placer trabajar ahí desde que comenzaron con el primer muñeco, que trabajábamos con los ingenieros. Yo trabajé mucho en el tema de shock hemorrágico, con Balota y con algunos de los chicos que están ahí, sobre todo con los ingenieros, que siempre me parecieron súper capacitados y siempre fue un placer trabajar con ellos. Y una cosa interesante que vos decías, que con el tema de la formación, justamente la certificación y la revalidación profesional, que están, digamos, lideradas por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, y que uno de los motivos es justamente mejorar la calidad de atención médica, esa C que mencionaba Roberto, y la seguridad del paciente, ¿no? Y en ese sentido es digno de destacar el trabajo que ustedes hicieron, sobre todo por Nancy Biondini, que es quien está a cargo de eso, que este año entraron a certificar y revalidar 2.800 profesionales de anestesia, lo cual realmente es maravilloso, porque es una demostración de que del esfuerzo, digamos, que hacen ustedes en mejorar la calidad asistencial. Así que en ese sentido, digamos, no solamente están los hechos de lo que hacen ustedes, sino las consecuencias de este tema de la alta certificación y revalidación, que tiene tanta importancia, ¿no? Ahora, vos decís una cosa que también es cierto, que ustedes han defendido mucho la calidad del salario. El salario, o de que nos contaras un poquito, si se puede, no sé si estás con buen internet, si se puede, que nos contaras un poquito de cómo avanzaron en ese, cómo se gestó, digamos, la primera, por qué ustedes tienen un horario que es diferente al resto de los profesionales, cómo hacen para cuidarlo y cuáles son las estrategias que han tenido en estos últimos años. Mira, Jorge, esto viene, como digo yo, de hace muchos años, es decir, por más de 40 años, y el tema yo te diría que es el respeto ético hacia el otro colega, que creo que es fundamental. ¿Qué vemos nosotros en distintas especialidades?
Es decir, gente que posiblemente no le paguen como corresponde, pero no solamente eso, porque el valor lo tiene que fijar cada uno de acuerdo a lo que le parezca apropiado, digamos, sino que hoy es muy común ver en el mercado a distintos médicos, en distintas clínicas sobre todo, no en hospitales públicos, que no le pagan durante 3, 4, 5, 6 meses, y cuando cualquier especialista quirúrgico, creo que tiene, digamos, relación con nosotros, le va a decir a un director de sanatorio que le pague los 3, 4, 5 meses que tiene de atraso, le dice que esas son las condiciones y si reclama por demás, lo echan. No solamente que no le pagan mucho, sino que lo echan. Y lo que nos llama poderosamente la atención a nosotros es que van colegas propios a ofrecerse en ese lugar que quedó vacante. Para nosotros es una falta ética gravísima. Lo dice, digamos, la CONRA, lo dice la Confederación Latinoamericana de todas las especialidades, que eso es una falta ética severa. Y sin embargo, nosotros lo seguimos viendo eso en el mercado. Es increíble, pero lo seguimos viendo. Y después negociamos nosotros anestesiólogos en el medio privado, como dijo Roberto, que se fue deteriorando. Es verdad que se fue deteriorando para los médicos. Nosotros defendemos, digamos, con reuniones entre nosotros los médicos, representando a los distintos sectores de los médicos que están en cada uno, sea de obras sociales, de prepago, lo que fuera. Inclusive tenemos convenios, por ejemplo, con hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 52, 53 hospitales, digamos, con convenio con la provincia. Que no es que sea un honorario ni un sueldo, pero algo que sea por lo menos digno. Es decir, que sea una remuneración que justifique, y no esto que yo decía recién, de contratos, que no se puede creer que haya hoy contratos por menos de 200.000 pesos y son contratos por 3 meses. Es peor que un empleado temporario, digamos. Es decir, no tienen, le dan la RT y los 200.000 pesos y tienen 36 horas semanales que cumplir. Es una cosa increíble, digamos. Y sin embargo se da esa situación. Entonces yo lo que digo, lo primero es el respeto ético entre los colegas, que a veces uno puede llegar a ver que entre las distintas especialidades ese respeto, digamos, al lugar de trabajo de cada uno de los colegas no se da. Nosotros en eso somos muy estrictos con eso y para nosotros es como el primer mandamiento, ¿no? Respetar al colega en su lugar de trabajo. Muchas veces eso no lo ven otras especialidades. Sí, coincido totalmente con el doctor Vigil. Incluso hay especialidades en donde claramente hay dos subgrupos de médicos, o sea, está el médico individual, que yo llamo el especialista artesanal, y el especialista que yo le llamo especialista empresario, que contrata a esos artesanales, a esos médicos individuales. Y ahí se da esa relación perversa justamente entre colegas de la misma especialidad. Eso es un poco porque Jorge hoy decía que no era aplicable el modelo de los anestesistas a otras especialidades. Claro, una de las dificultades que existen es que hay especialidades donde en la misma especialidad hay médicos empresarios y médicos que no son empresarios. Esa es una cosa realmente distintiva y bueno, aparece a priori como una valla casi insalvable para conseguir esa unanimidad de criterios que hace falta, ¿no? Para defender un honorario digno del médico, ¿no? No sé cómo usted lo ve, doctor Vigil. Yo agregaría lo que decía Roberto, Miguel, el tema de características de la facturación que tiene anestesiología y su vínculo con la asociación. Me gustaría que hicieras algún comentario de eso, Miguel. Sí, Jorge, agrego, ahora le contesto también a Roberto. Sí, nosotros desde siempre, digamos, nosotros tenemos lo que se llama facturación y cobro. Es un servicio que le otorgamos como institución a todos los médicos anestesiólogos, inclusive yo facturo como presidente y cualquier miembro de la asociación, a través de la asociación hago la facturación y el cobro que lo hace la institución. Y lo pongo como ejemplo porque lo he hablado hasta con políticos que han venido a vernos, a ver cómo funcionábamos, y para poner también yo diría, expresar, digamos, el porcentaje que nosotros cobramos. Nosotros cobramos un 4% que lo damos los socios de forma voluntaria por el hecho de facturación y cobro. Yo te digo sin hacer nombres, pero hay muchas instituciones médicas, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que cobran el 6%. Y ese 6% yo le preguntaría a cualquier médico, cualquier especialidad quirúrgica por lo menos, ¿qué le da, digamos, para poder, digamos, justificar ese 6% y se siente representado? Y muchas veces no están muy contentos los médicos con esa representatividad.
Y nosotros con ese 4% podemos darle todas las posibilidades al socio, todas las facilidades para justamente facturar y cobrar. Y con esto tener abogados, tener contadores, es decir, tener personal. En este momento la institución, nuestra asociación, tiene 100 empleados, 99 exactamente, ¿no? Es decir, que es una sociedad médica fuerte, vos conocés nuestras instalaciones. Como dije yo, cuando inauguramos el CIFA, el Centro de Simulación, cuando empezamos teníamos un departamento de 2 ambientes en la calle Güemes, de 48 metros cuadrados, y ahora tenemos más de 10.000 metros cuadrados. Es decir, desarrollados acá en la Asociación de Buenos Aires, como decimos en Aranguren. Aranguren era un garage, vos viste el centro de simulación que tenemos ahora, ¿no? Y costó mucho dinero. Y el gobierno no nos dio un peso, lo pusimos los anestesiólogos con ese famoso 4%. Así que, ¿cuánto se puede hacer manejando bien esos fondos, no? Imagínate que nosotros somos 2.500. Cuando vino la sociedad de tocoginecología a reunirse, pues se reunieron muchos en los últimos 2 años con nosotros, y vino hemodinamia, y vino cirugía intervencionista, y vino endoscopía, y vino obesidad mórbida, un montón de sociedades. Pues imagínate, sumando todas esas sociedades, el volumen que tendría de facturación para tener una sociedad madre, entre comillas, que pueda gerenciar todo esto. Si nosotros, con una especialidad tan chiquita como la nuestra, es decir, sí manejamos volumen de dinero, porque todos facturamos por ahí, pero con una sociedad tan chiquita podemos manejar esto, imagínate que cualquiera de las sociedades que te dije, traumatología, cirugía, tocoginecología, son 10 sociedades nuestras cada una, en volumen de gente. Quédate ahí, Miguel, que ahora tenemos que ir al corte y volvemos con el mismo. Porque me parece que tocaste un tema interesante que me gustaría que también compartieras con Jorge Coronel. Así que nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Del corte comercial, seguimos con el programa, con Políticas Públicas 2030. Adelante, Jorge. Bueno, gracias, Horacio, siempre. Sí, me parece muy interesante lo que contás, Miguel, porque en realidad hay una cosa diferente, digamos, y es que ni los traumatólogos, que son muchos más, los traumatólogos deben ser como 5.000, lo mismo que los cirujanos, quizás sean las entidades más numerosas, son como los cardiólogos, pero todos ellos no tienen este poder de facturar en el mismo ámbito. Entonces, aquí aparecen como una serie diferente de facturaciones que atenta contra lograr un honorario adecuado, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Miguel? Es ponerse de acuerdo, Jorge, porque el adecuado lo dice el médico, cuál es el horario adecuado. Cuando nos vienen a ver a nosotros, ¿cuál es el horario adecuado? Cada uno sabrá que una consulta de 3.000 pesos no es un horario adecuado. Es decir, no hace falta explicarlo mucho. Después dirán si son 10.000, 20.000, 30.000, no sé, cada uno sabrá cuánto vale la consulta médica. Lo que tiene que ser es un horario digno.
como digo yo, no puede ser que en mi especialidad, como yo hacía, un neurocirujano opere un hematoma subdural por 10.000 pesos que se lo pagan a los 3 meses, 4 meses. Es una vergüenza realmente, ¿no? O un endoscopista haga por 2 pesos con 50, te haga un diagnóstico si tenés o no tenés un cáncer del tubo digestivo. Y así te puedo dar. Es decir, yo lo que quiero que el honorario es un honorario ético, que cada sociedad fijará cuál es el honorario ético. Entonces yo creo que el tema es ponerse de acuerdo y el respeto por cumplir eso. El tema que tienen los médicos muchas veces que van y se ofrecen por un arancel menor del que ellos mismos pactaron. No quiero dar nombres, pero me lo han dicho en las reuniones con las sociedades, que han hecho un excelente nomenclador. Y el nomenclador es lo de menos. El abogado bueno sobran, contadores buenos sobran. No es lo importante. Lo importante somos los médicos. Es decir, ¿cuál es el pensamiento médico de respeto por el trabajo que hacemos? ¿Y cuál es el valor? Es decir, yo aprovecho, Jorge, te tengo acá porque reconozco, digamos, tu parte científica con respecto a terapia intensiva, que sos un referente. Y yo digo que ustedes tuvieron el punto de oro que fue la pandemia y no lo supieron aprovechar. Pero lo digo realmente con un criterio, porque nos hemos reunido con la sociedad en ese momento, en el año 2020, con directivos de la Sociedad de Terapia Intensiva, y no, como digo yo, en este sentido estamos hablando, no aprendieron nada. Al contrario, es que hubo un presidente que nos dijo que nos iba a dar un bono que no nos dio nunca de 5.000 pesos y encima nos castigaban. Y era lo que poníamos, y era lo que nos moríamos y nos infectábamos. Porque tanto ustedes en terapia intensiva, que no son los que trataban los pacientes, como eventualmente nosotros, tener que dar anestesia a un paciente que estaba cursando la enfermedad, y sin embargo no nos reconocieron ni con el bonito de 5.000 pesos. Al contrario, muchos platos, muchos cacerolachos, muchos aplausos, pero en la realidad, como digo yo, el pescado sin vender. Es decir, los terapistas que tendrían que haber sido realmente jerarquizados como corresponde, da vergüenza lo que les pagan realmente y sobre todo el reconocimiento que tienen. Lo pongo como un ejemplo. Pero hay sociedades que son pequeñas que tampoco lo hacen. Como ejemplo, yo me reuní con la sociedad de neurocirugía. Los neurocirujanos son muy pocos e irreemplazables. Y sin embargo les cuesta este respeto, digamos, ético entre colegas. El problema lo tenemos los médicos, Jorge. No lo tiene el problema de tener una buena sociedad fuerte, el mejor contador, el mejor abogado. No es necesario eso. Eso viene por añadidura. Eso es cuando empiezan a tener problemas por ser fuertes, no previo a eso. Pero yo creo que si tuviéramos respeto entre los colegas, esto sería mucho más sencillo, digamos. Sí, comparto totalmente. Por eso me gustaría la opinión de Jorge Coronel, porque me parece que hace al asunto de este observatorio del salario digno, como es una propuesta que tiene aquí Comra para empezar a pensar cuál es el honorario que debe ser el adecuado para todos los profesionales, y sobre todo porque a mí me parece, lo decíamos hoy en la reunión, que aquí hay que sacar el tema de si es público o privado. El honorario piso público y privado debería ser el mismo. Quizás el privado puede darte alguna cosa superior en cuanto a algún negocio agregado, digamos, alguna unidad de negocio, como se utiliza, digamos, en las empresas, que te permita tener un horario un poco más alto, pero nunca menos. Así que a mí me gustaría ahora escucharlo a Jorge, pedirle que nos cuente un poquito del Observatorio del Salario Digno y charlar un poquito esto que hemos comentado. Jorge. Bueno, ahí está. En realidad coincido como venía hablando Miguel. Nosotros, si hubiera un cuerpo médico totalmente unido, que es lo que uno trata de promover, eso sería mucho más fácil porque estando todos juntos, la fuerza se hace una sola y es más factible conseguir y luchar a veces por honorarios justos. El tema es que justamente tenemos distintas jurisdicciones, no todos tienen o no todos quieren arriesgar a ponerse firme. Yo muchas veces he reclamado que necesitamos no solamente estar unidos, sino ser firmes en las convicciones para poder lograr obtener por lo menos una mejora sustantiva en los salarios y en los honorarios. Coincidíamos hoy con Jorge Neira cuando hablábamos de que teníamos que tener un piso y de ahí para arriba empezar a luchar todos juntos. Lamentablemente, muchas de las entidades a veces por querer negociar y no quedarse sin algún tipo de convenio, aflojan y terminan negociando por valores más bajos, lo cual lleva siempre a tirar todo hacia abajo y no un piso y de ahí para arriba. Nosotros creemos que depende de algunas organizaciones y en algunas provincias, en algunos estamos mejor que en otras. Yo cuando recorro el país y veo, hay muchas provincias que dentro de todo
no están satisfechas, pero no están tan mal con los honorarios que están pactando. Pero sin embargo hay otras que realmente dan vergüenza y uno no se explica cómo pueden negociar por esos valores. Y nosotros insistimos, tienen que ser más firmes, tienen que empezar a hacer valer lo que cuesta formar un médico hoy en día, tener una atención de calidad, que era lo que también hablábamos hoy, y que cada vez que se deteriore el honorario, la calidad va para abajo y la atención va en detrimento de toda la gente. Entonces, lo que hace la Asociación de Anestesia es muy loable porque realmente se preocupa para tener los mejores profesionales, los más formados, los tiene a todos juntos y puede exigir. Lo que hablaba de los intensivistas, bueno, lo he padecido, yo también soy intensivista y tengo a muchos amigos que son neurocirujanos y yo soy de Salta y en Salta no son tantos. Ellos podrían hacer una fuerza, muchas veces lo hemos conversado, pero muchos de ellos no tienen el espíritu ese de lucha, de unidad, y cada uno están a veces en el sálvese quien pueda, y esto es lo que hace perder todo tipo de fuerza. Yo la verdad que me gustaría, lo habíamos hablado en algún momento también con Roberto, donde él pretendía en algún momento, decía, ¿por qué no nos sindicalizábamos a lo mejor? El tema es que en algunas partes todavía el médico tiene una actividad que es liberal, no tiene tener una relación de dependencia o demostrar una relación de dependencia, que eso también da cierta fortaleza. Pero bueno, son las cuestiones que nos toca en nuestra institución muchas veces y las desigualdades en cada una de las jurisdicciones donde no podemos a veces generar esa fuerza uniforme como han logrado en otros lugares. Yo espero que a partir de hoy, que se tomó conciencia de la unidad, se tomó conciencia de que hay que hacer cosas, porque si no el futuro va a seguir siendo nefasto. Y esto que viene ocurriendo desde hace muchas décadas, cada vez la salud interesa menos a los políticos. Entonces, si nosotros no nos ponemos firmes, los médicos, no nos ponemos firmes en lo que queremos realmente ganar, luego de tanta capacitación, luego de tanto esfuerzo en la formación, de tantos años de estar sentado, va a ser cada vez más difícil. Hay que tratar de que todo el mundo se vuelva a las instituciones y que tengamos realmente la fortaleza el día de mañana para todos juntos hacer el mismo reclamo. Ese sería lo ideal. Y el observatorio, dos palabras sobre el observatorio, la propuesta del observatorio, Jorge. Bueno, hoy surgió justamente de un médico que viene por primera vez en donde él dice que lo ideal a lo mejor sería tener un observatorio del honorario y del salario, cosa de que tengamos a través de esto una imagen y un mapa de lo que está ocurriendo en todo el país y que a través de este análisis empecemos a hacer una verificación de que todos los honorarios deben estar por arriba de determinado piso y que a partir de eso no se hagan convenios con obras sociales que estén por debajo de lo que estén ofreciendo por debajo de lo que nosotros pretendemos. Así que esa iniciativa nos pareció muy interesante llevarla a cabo. Yo creo que va a ser importante justamente el tener este tipo de observatorio, poner a las obras sociales que no quieren aceptar en una especie de veraz para que todo el país sepa qué es lo que está pasando, así como ocurre con los bancos. Cuando hay un veraz, alguien en un veraz, cuesta salir si no se pone al día y si no paga lo que tiene que pagar. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con las obras sociales para tratar de que aquellas que pagan honorarios miserables y que queden fuera del sistema o que se cierren si es que no pueden subir. Hay 330 obras sociales en el país, es una cosa que no sucede en ningún otro lado. Tendrían que agruparse 20, 30 y ahí empezar a negociar para todos de otra manera. Así que a través de este observatorio que creemos que lo podemos llegar a formar, vamos a empezar a trabajar de otra manera y la lucha yo creo que puede ser un poco más redituable para mejorar los honorarios de los médicos. Bueno, muchas gracias Jorge. Yo hoy también una de las cosas que se charló es el tema de la importancia de no solamente la certificación y la revalidación profesional, Miguel,
y Roberto, sino además el tema de la categorización institucional, o sea, la acreditación institucional en base a la categorización de la institución, de la estructura y de los programas de formación. Algo que la Asociación de Anestesia hace, digamos, todo el tiempo, porque no solamente, digamos, vela por el tema de los programas de formación, como la residencia que vos comentabas, Miguel, sino además la categoría institucional y de la complejidad que hace que cada persona atienda la complejidad que tiene que atender. Y que también esto tiene que ver, porque, por ejemplo, una de las cosas que decíamos es que un profesional que tenga 2 certificaciones, que ya tiene 10 años de experiencia, quizás debería tener un honorario mayor para la misma prestación, y si tuviera 4 revalidaciones, o sea, después de 20 años tendría que tener un honorario un poco mayor. Otra cosa importante es asegurarle el lucro cesante a la persona que se forma, es decir, de tener la cantidad de días de formación por año, y que quizás que el tercer pagador tenga que hacerse cargo de alguna parte, que podrá ser un porcentaje, no necesariamente tiene que ser más del 30%, pero para facilitar la información. Y en ese sentido me gustaría, Miguel, que contaras un poquito. Yo sé que los congresos de la ARBA tienen 10 talleres de simulación, o casi obligatorios, de los cuales hay que hacer 2 por congreso, quiere decir que en 5 años uno tiene los 10 talleres aprobados para facilitar el tema de la certificación profesional y sobre todo de la revalidación. Y esto a mí me parece que es muy bueno porque es un compromiso que tiene la institución con el socio, el cual, digamos, esto aumenta la fidelización, y por otro lado, de asegurarle el contexto en el cual se trabaja. Así que ahí me gustaría, puesto que vos decías, Miguel, de la donación a las instituciones de bajos recursos, ¿para qué se hace? Fundamentalmente para que el piso sea el mismo en todos los lugares donde se hace una anestesia. Y ahí Exacto. te paso la palabra, Miguel. Sí, Jorge, un poco empezando lo que decía Jorge Coronel, entiendo esto de poder hacer un mapa de cómo están los honorarios en el país, pero creo, y yo siempre se lo digo al resto de las sociedades, que el tema es fidelizar al médico a su sociedad médica. Es decir, nosotros empezamos al revés. Es decir, ¿por qué el socio? Porque nosotros no somos distintos. Somos tan médicos y tan seres humanos como el resto de los médicos que estamos en el país. Y tenemos nuestros propios errores como cualquier médico. El tema es que estar en la institución tiene su beneficio, como lo decía una tarjeta de crédito. El resto de las sociedades médicas, la realidad es que dicen, ¿para qué estoy en mi sociedad? ¿Para que me cobren la cuota? Es decir, nosotros, por ejemplo, no dejamos a uno que no sea socio nuestro permanecer en nuestros congresos. No pueden participar ni pagando. ¿Por qué? Porque justamente los congresos los hacemos para socios nuestros. Y por eso tratamos de buscar la excelencia. Es decir, que el que no está en la asociación, y hay otros colegas que no están en nuestra asociación, nosotros no somos una entidad monopólica como nos quieren pintar, para nada. Hay anestesiólogos que están fuera de la asociación y facturan por fuera de la asociación. Ahora, yo te preguntaría cómo se forma esa gente. No sé en dónde se forma. Pues la formación la damos nosotros. En el buen sentido, te digo, y el centro de simulación lo tenemos nosotros. Y esto que decía Jorge, que un anestesiólogo hoy tenga la posibilidad de usar un ecógrafo para poner una vía central en todos los casos, porque hemos donado, ese anestesiólogo no sé cómo hará. Porque ese anestesiólogo no sé si tiene esa posibilidad. Pues yo que estuve en la dirección de un hospital, yo sé como director de hospital hay prioridades, porque el recurso es poco. Entonces, primero el ecógrafo va para ginecología, va para radiología, va para terapia intensiva y para anestesia no llega nunca. Esa es la realidad. Entonces, viendo esto nosotros y nuestros residentes formándose con un ecógrafo, cosa que yo no hice cuando me formé hace 45 años, la realidad es que yo le estoy dando el recurso para que ese anestesiólogo trabaje en un lugar de primera e impulso que el resto de los hospitales donde no hay residentes digan, bueno, pero si tal hospital lo tiene, ¿por qué no lo tengo yo? Es decir, eso genera una fuerza. Entonces, pertenecer, como digo yo, tiene su beneficio. Es decir, yo no entiendo aquellas sociedades médicas que hay médicos que cometen faltas éticas graves, como lo que cité, de irse, digamos, de una clínica y reemplazarlos por otro, y cuando se juntan en Pinamar son todos amigos, a los abrazos. Nosotros no existe eso. Nosotros el Congreso no es un recurso económico importante, al contrario, es justamente para poder formarse, es justamente para que puedan presentar trabajo científico, póster, participar los residentes. En cambio hay sociedades médicas que el Congreso lo ven como un recurso económico. Para nosotros el Congreso es una inversión. Generalmente perdemos con los congresos, invertimos mucho dinero. Acabamos de hacer ahora un congreso de anestesia regional y dolor, que lo hicimos en nuestro centro de simulación, y como decía Jorge recién, hubo oferta de 1.960 talleres, Jorge, en los 6 quirófanos. Entonces, es decir, hoy el médico que no se entrena en anestesia es el que no quiere, no el que no puede.
y nuestros talleres son prácticamente gratuitos. Los talleres valían $20, Jorge. Es decir, que es irrisorio, ¿no? Es una muestra como para que por lo menos piense, bueno, si pagué los $20, asisto, si no los pierdo. Pero estuvieron llenos en el 95% de los talleres. Es decir, que para nosotros la formación es fundamental, y esto va de la mano. ¿Qué le ofrece la sociedad médica a cada médico para que sea, digamos, proclive a respetar al colega que está arriba? Si no es como digo yo, la ley del gallinero. Por eso lo decimos a los más grandes. Yo digo, generalmente los problemas de sociedades médicas, ¿saben por qué? Y cuando hablo en público con esa sociedad se lo digo, los problemas lo tienen o los canosos o los pelados. Pues son los que están arriba. Esa es la realidad, lo que yo siento. Y los jóvenes repiten ese error cuando siguen creciendo. Esto que dice Jorge, 4 acreditaciones y lo que se quejaban hace 20 años lo repiten ellos. En el maltrato con el colega, te pago el café con leche en la media luna y gracias porque me ayudaste a operar. Ese tipo de cosas nosotros eso lo respetamos muchísimo. Entonces, creo que cada una de las sociedades médicas le tiene que dar en la formación justamente el recurso para que diga, ¿por qué quiero ser de tal sociedad médica? Y porque si no me formo de acá, no me formo bien. Y si no hago una residencia, no me formo bien. Nosotros somos, pero súper exigentes con eso, para hacer un diferencial y decir cuál es el motivo de estar en la asociación de anestesiología. No que seamos buenos, ¿eh? Eso llama que decir, estando en la sociedad, tengo asegurado mi destino. Es formativo y económico, las dos cosas. Sí, además hay una cosa que la gente por ahí no tiene claro, que es la costo-eficiencia de la metodología. Eso que vos decís, colocar una vena con un ecógrafo es costo eficiente porque disminuye las complicaciones, y las complicaciones tienen costo. O sea que en realidad, cuando vos te fijás lo que te ahorrás, los costos de las complicaciones, bueno, ahí tenés, digamos, una justificación para cada una de estas cosas que tienen que quedar muy claras y que tienen, por eso yo digo que el piso tiene que ser el mismo para todo el mundo, con el sector privado que puede tener, digamos, un arancel más alto en base a los intereses que tenga de desarrollar algunas cosas. Roberto, me gustaría que le hicieras una pregunta a Miguel. Sí, primero me gustaría rescatar una cosa muy importante que dijiste, Jorge Neira, recién, respecto a la importancia de las acreditaciones. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en nuestra especialidad es que se están formando, entre comillas, muchos oftalmólogos en residencias no acreditadas, que generalmente son residencias privadas, y que en realidad los que están usando esa residencia, esa pantalla de residencia, es simplemente tener mano de obra barata a los colegas jóvenes, que obviamente la nuestra es una especialidad quirúrgica, en muchos casos ni siquiera se forman quirúrgicamente, de manera tal que una deuda pendiente que tenemos institucionalmente nosotros es justamente peinar toda esa situación, escanear a nivel nacional esa situación y evitar que existan, en el caso nuestro, residencias de oftalmología que no estén rigurosamente acreditadas. O sea, esa sería la primera observación. La segunda que quiero hacer y quiero resaltar muy enfáticamente es algo que dijo recién el doctor Vigil. El doctor Vigil lo dijo incluso hasta suavemente, él habla de fidelización. Pero fidelización, ¿qué significa? Porque uno puede generar estructuras, observatorios y demás, pero si no hay fidelización, si no hay capacidad de sanción al colega que transgrede los pactos éticos que existen en cada sociedad, de nada sirven esas estructuras, de nada sirven. O sea, la base de lo que consiguió la gente de anestesiología es lograr justamente que todos entendieran la importancia y los beneficios de la fidelización. Y dentro de ese macro concepto está el otro concepto tan importante, que es la capacidad de sanción, digamos, hacia aquel que transgrede esos pactos éticos entre colegas. Yo creo que ese es el nudo gordiano de toda esta situación. No sé si usted, doctor Vigil, coincide con esto. Totalmente, Roberto. Nosotros tenemos ese poder de sanción. Nosotros somos muy fuertes desde el punto de vista ético y la gente tiene que respetar este concepto ético de respeto del lugar de trabajo del colega, porque si no es duramente sancionado. Es decir, se sanciona a través, obviamente, de un sumario. Tenemos un tribunal de honor. Yo he tenido el honor hace unos años de pertenecer al tribunal de honor, y es totalmente independiente de la sanción que puede dar comisión directiva y puede revertir inclusive esa medida, y queda la asamblea de socios. Es decir, para llegar a expulsar un socio, que expulsamos socios, no menos de 2 o 3 por año se expulsan por problemas éticos graves. Entonces el socio, somos seres humanos, Roberto. Entonces hay que cuidarse, pero tremendamente, y por algo la gente quiere estar en nuestra institución. Entonces se cuida autónomamente. Es como digo yo,
Es como el tránsito de Estados Unidos. Son respetuosos los americanos, que van a 60 millas y no se exceden. Van a 58, 59 para no excederse. Y acá en Panamericana están los loquitos que van a 150. No, somos iguales los seres humanos. Lo que pasa es que no se reprime eso. Es decir, no se deja pasar. Nosotros somos muy críticos con esto, pero muy críticos. E inclusive cuando tenemos problemas en hospitales públicos, nosotros, como digo yo, no defendemos lo indefendible. Cada vez son más duros con el anestesiólogo para que cumplan, desde el punto de vista ético, el respeto por la profesión y por el paciente. Fundamental. Tenemos reuniones a diario con directores de hospitales, a diario, y de sanatorios privados, por supuesto, ¿no? Yo te diría, Miguel, que me parece que una cosa interesante que podemos ir trabajando, digamos, sobre todo con la experiencia que ustedes tienen y la que tenemos de alguna manera nosotros, es en generar esta necesidad de la acreditación institucional y de programas. Porque también hace, digamos, el hecho de tener un servicio, que el servicio esté acreditado. Ya no importa que vos tengas el servicio, que tengas el servicio habilitado. Primero que la habilitación, como decía Massa, me refiero a Alberto Massa, que fue ministro, como decía Massa, tiene que ser una habilitación categorizante. A vos te tienen que habilitar en la categoría de prestación que vos podés hacer. La complejidad depende de esa categorización. Y la acreditación es que vos en esa categoría en la cual estás inscripto tengas todos los criterios que tenés que tener en base a estructura, proceso y resultado. Y esto es algo que yo creo que la acreditación institucional y de programas va a permitir de alguna manera esta necesidad de los pisos, digamos, de los pisos de calidad de atención. El piso de calidad de atención te va a ser el mismo porque si no, no estás acreditado. Y si no estás acreditado, bueno, eso te dificultaría, digamos, el tema de poder funcionar como una estructura de salud. Y a mí me parece que ustedes tienen la jerarquía suficiente para hacerlo porque han crecido mucho y además tienen todos los elementos para hacerlo. No solamente por el lado de la certificación, el hecho de la certificación y revalidación, para trabajar en una institución acreditada, tenés que estar certificado y revalidado. Si vos escuchás a los hospitales que entraron en la Joint Commission en este país, lo primero que le dijeron es, ¿están todos certificados y revalidados? No, bueno, vayan y que certifiquen y revaliden todos y después hablamos. Porque esta es la primer paso, porque es una exigencia. Y a mí me parece que en ese sentido también eso es una ayuda porque fideliza también la gente a la institución, porque es la institución la que le da las herramientas. Porque ustedes lo que hacen en los congresos, como vos muy bien dijiste en los talleres estos, es darle las herramientas para que no tengan ninguna dificultad para que acrediten. Si una persona hace actividad y hace su profesión todo el tiempo, tiene siempre la posibilidad de acceder con mucha facilidad a los créditos necesarios para que revaliden. ¿Qué te parece? Y con respecto a lo que decís, Jorge, de las residencias, nosotros acreditamos periódicamente las residencias. La comisión directiva, a través de la Secretaría Científica, con los bioingenieros, no solamente el equipamiento, sino el recurso de la residencia. No tenemos una residencia que no esté acreditada. Y cuando hay alguna duda de la residencia, que falte alguna cosa, lo recomendamos, se lo hacemos notar al director, sea de sanatorio o de un hospital público, y la acreditamos por un año y lo volvemos a reacreditar. Y el máximo que damos de reacreditación son 3 años. Es decir, hospitales que son de primera línea, que uno dice caminan solo y vuelve dentro de 10, están mejor todavía, le damos 3 años de acreditación. Se le vence la acreditación y hay que volver a acreditar. Todas las residencias son acreditadas. No existe formarse en anestesia que no sea en una residencia y acreditada. No todos los hospitales tienen residencia, porque hay algunos que no dan los estándares para poder tener residencia. Y no damos ningún título de especialista. De ninguna manera nadie se lleva el título de anestesiólogo, sino está a través de una residencia acreditada y nuestro curso universitario. Claro, sí, a mí me parece que esto... Yo por eso, aprovechando que está Jorge, me gustaría que Jorge te hiciera una invitación para charlar este tema en una nueva reunión que tengamos, ¿no? En la próxima reunión que tengamos, porque estamos tratando de hacer una mesa de concertación entre todas las instituciones, justamente para pensar los temas en conjunto. La ventaja de estas reuniones es que hay gente de todo el país, con lo cual hay colegios, hay distintas entidades que están vinculadas con COMRA, y a mí me parece que es un buen ámbito, porque finalmente COMRA es la Confederación Médica de la República Argentina. Así que nos nuclea a todos. Si alguien puede fomentar esto que vos estás diciendo, me parece que podría ser una cosa, sobre todo porque cuando uno habla del gremio y del sindicato, es que el sindicato necesita que estén todos en relación de dependencia, cosa que no le pasa a los profesionales, como bien decía Roberto, que hay profesionales que están en relación de dependencia y otros que son libres, y a mí me parece que esto está bueno porque es una forma de encarar la propuesta. Así que, Jorge, ¿qué te parece si lo invitamos a Miguel como hoy para discutir estos temas en conjunto en una reunión parecida a la que hicimos hoy a la mañana? Sí, yo creo que es importante que nos juntemos
que vayamos nucleando a todas las entidades médicas que representan en realidad a los médicos en general, porque es lo único que nos va a dar la fortaleza de estar todos unidos y haciendo reclamos para todo el cuerpo médico en todo el país. Así que yo calculo que en julio, no tengo ahora precisa la fecha, va a ser la próxima reunión de consejo directivo y ahí podremos armar otra mesa de debate como se realizó en el día de hoy y vamos a invitarlos justamente para que podamos dialogar al respecto. La experiencia que ustedes tienen, eso nos va a servir mucho como un apalancamiento para que muchos tomen coraje y lleven iniciativas adelante. Así que a mí me vendría muy bien que empecemos nuevamente a retomar esto cuanto antes, porque hace mucha falta y los médicos están esperando que las instituciones que los representan tomen iniciativas mucho más activas, proactivas. Así que en eso estoy comprometido y me gustaría que nos juntemos. ¿Cómo no? A disposición. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Roberto. No sé si, Roberto, te quedaste un poco más tranquilo. Roberto es muy escéptico en cuanto a que él querría que la gente se comprometiera más. Nosotros creemos que es necesario y que esto es posible. Me parece que escuchándote a vos, Miguel, la gente tiende a contagiarse. Y bueno, esta podría ser una opción. Así que yo les agradezco muy especialmente a Roberto por haber estado, Jorge, porque bueno, venimos trabajando desde hoy a la mañana, y a vos, Miguel, porque por la claridad de tus conceptos, y me parece que estaría bueno que siguiéramos trabajando en una mesa de concertación que no debería bajar los brazos ni aun cuando los honorarios se hayan mejorado. Así que yo los invito en cualquier momento a hacer otra reunión, cuando tengamos necesidad, yo te voy a avisar como hicimos esta vez. Y en principio, a través de Jorge, serás invitado, y Roberto lo mismo, a esta mesa de concertación que será el mes que viene. A Roberto también lo vamos a invitar porque los artículos que publica son muy interesantes, todos estamos de acuerdo con sus artículos y los aportes de él yo creo que también son muy importantes para este tipo de reunión. Así que Roberto, vas a ser el próximo convocado junto con todo el resto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos. Así que están todos invitados y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Dona San